Bai? Oso ondo, mila esker etortzeagatik eta saioaren sarrera egingo dugu, bere liburuakin dagoen bitartean. Vamos a empezar a introducir el acto mientras Pera está ahí con el libro. Iñaki Otamendi naiz eta bake ekintza antimilitarista talde sortu berriko kide naiz, baina hemen daude beste pasei pertson ere taldeko kideak direnak. Soy Iñaki Otamendi, voy a introducir la presentación de Pera Ortega y a presentar nuestro nuevo grupo recién creado, Bake Ekintza Antimilitarista. Euskal Herria, badakizue, bere garaian OTAN-en mugimenduan eta insumisioko mugimenduan, antimilitarismoan referentzia garrantzizkoa izan zen, Katalunian bezala, eta estatu mailan ere modu ezberdinean. Eta, melankolian edo sartu gabe, baina onartu beharra daukagu, garai hortan, nolabait, militarismoaren kontra egonduzian ekintzak eta jarduerak, eta handuzan mugimendu guzti hori, desagertzen edo indarra galtzen junda. Orain dara gutxi arte, zeren batez ere errefuxiatuekiko elkartasun mugimenduak momentu hontan, eta baita ere beste hainbat ONG edo emakume mugimenduak ere berriro berpiztu eta indartu du gerraren kontrako mobilizazio soziala. Hablamos en un lugar de antimilitarismo cuando la referencia a la lucha contra la OTAN, al movimiento de la insumisión, todavía nos resuena, pero cada vez resuena como algo más lejano. Y pensábamos que el movimiento antimilitarista se había debilitado mucho durante las últimas décadas, pero gracias ahora a la dinámica que los grupos de solidaridad con las personas refugiadas y también el movimiento feminista y algunas ONGs, como la campaña de Banca Armada, así están haciendo, se está de alguna manera reforzando. Gu gure taldearekin asmoa daukagunaz, pertsona batzuk, talde horietatik datoz, edo hasi berri daude beste pertsona batzuk, ez? Taldean, gure asmoa da nolabait antimilitarismoaren borroka modu konstanteago batean, edo ez puntual batean, o modu estruktural batean lantzea da. Eta, badakigu Bilbon eta daudera mokeko taldekoek, eta kakitzatekoek, eta gazteizkoak taldeak lan asko egiten du, eta iruditzen zitzaigun, hemen Gipuzkoan, erreferente hori falta zala. Eta hori da gure asmoa. Aipatutako taldeekin elkarlanean, hemen Gipuzkoan bertan dauden beste taldeekin ere elkarlanean aritzea, eta lantzea gastu militarra, armagintza industria, edo beste lurralderen militarizazioa, Loiolako kuartelaren afera guzti hau, ez? Oraindik politikoi entzun diegu, baina herritarren hitza oraindik ez da entzun. Orduan gure asmoa da nolabait hori, gai guzti horietan eragitea. Pausoka, xumeki, baina hori. Eta, gure taldea irekia dago, inkorporazio berriai, parte hartu nahi badezue, eta, baita ere paper bat jarri deguan, zuen izena jartzen badezue, gero informazioa banatzen juteko. Nuestro grupo de Bake Ekintza Antimilitarista lo que pretende es, de alguna manera, es trabajar el ámbito del antimilitarismo de una manera continuada, de una manera hablando de denuncia de alguna manera, pero también planteando alternativas. Y lo que queremos es, tal como se hace en Bilbo, el grupo de Ken Mok o Kakitzat, o en Gasteiz, está Gasteizkoak también, lo que queremos es complementar las luchas que hay actualmente e intentar profundizar, ¿no? Dar alternativas, ofrecer un espacio para trabajar estos temas. Los temas que vamos a trabajar a partir de ahora serían eso, gasto militar, industria de armas, militarización del territorio. Ahí está, por ejemplo, el caso del cuartel de Loyola, que está en los periódicos últimamente, y estamos escuchando a los partidos políticos plantear diferentes alternativas, pero todavía la voz de la sociedad, sobre si es necesario o no es necesario tener un cuartel aquí, no se está escuchando, ¿no? Entonces, nuestra intención sería, acompañar, ayudar a todo movimiento que tenga que ver con la lucha antimilitarista. Bide hontan beti referentzia eduki dugu Katalunia. Urte asko dira, Kataluniako mugimendu bakezalea, antimilitarista lanean ari dela, eta askotan gure jardunaldi eta hitzaldietara etorri dira bertako kideak. Eta orain, Pereri esker, aktualizatuko dugu nolabait edo egunean jarriko dugu
armagintzaren, gastu militarraren gaia. Beti ematen du adituen gaia dela, baina nik uste Perek liburuan lortu dula modu hori oso argi batean, hainbat informazio eta hainbat datu mai gaineraztean modu errez batean. Eta nik uste hori gaur egun ere pilpilean dagoen gai bati buruz emango dizkigu zertzela batzuk. Entonces, para nosotros siempre ha sido Cataluña un referente en la lucha antimilitarista y sobre todo en el trabajo de sensibilización a la educación para la paz y de cultura de paz. La parte que aquí teníamos más de reivindicación y de movilización, allá también existía, pero también había un trabajo intenso de investigación y de encontrar las claves que permiten entender el porqué, no solo de los conflictos, sino también de toda esta maquinaria industrial y política que mantiene las guerras. Entonces, Pere viene del Centre de l'As, un centro que ya desde la década de los 80, 90 ya está trabajando, él es el presidente del Centro de l'As, una asociación que está trabajando en estos temas de investigación para la paz y, sobre todo va a centrar su charla en el libro Economía de Guerra, que ya tenéis en vuestras manos más de una persona, y también en un estudio que hacen anualmente de los presupuestos militares del gobierno, que este año también es muy curioso, porque son presupuestos aprobados con un gobierno del PP y que tiene que gestionar un gobierno del PSOE, que me imagino que todo eso Pere nos podrá dar algunas informaciones o cómo se ve también el próximo presupuesto. Así que sin más, Pere, eskerrik asko. Bien, muchas gracias. Tengo que confesar una de mis limitaciones, que es no hablar vascuence, no hablar vasco. Ya me gustaría, pero es una de las muchas limitaciones que tengo. Bien, muchas gracias por invitarme en una sala en que hay algunos amigos y muy contento de estar en el País Vasco, porque también para nosotros los catalanes es un referente también en la lucha por la paz y antimilitarista. Primero porque habéis sufrido un conflicto interno muy grave, en el que había mucha violencia, y después porque también os habéis enfrentado valientemente al militarismo del Estado español y al servicio militar obligatorio y otras luchas que habéis llevado a cabo. Por lo tanto, yo creo que compartimos muchas cosas conjuntas. Bien. Dicho esto, el librito yo he hecho varios libritos y he de confesar que todos no son libros muy profundos porque lo que pretenden es sensibilizar, movilizar las mentes en favor de una construcción de una sociedad menos violenta y sobre todo a una de las grandes lacras que vivimos en las sociedades contemporáneas, que es el militarismo y su perversión máxima, que es la guerra. Fijaros que introdujo mis primeras líneas en el libro, nos responsabiliza a todos en el trabajo para la construcción de la paz, o de las paces, porque no hay una sola paz, sino que hay muchas paces a construir. Dice, sí, la guerra empieza aquí, en nuestras mentes, en las películas que vemos, en las relaciones sociales que establecemos, en el sistema educativo, en los valores que sostienen los partidos políticos y en las posiciones que defienden los estados. Por lo tanto, de esto habla este libro. Pero se refiere a un aspecto, a un solo aspecto, que es, como dice su título, la economía de guerra. ¿Y por qué le he puesto un paréntesis a de guerra? Para relativizar, porque si bien la economía activa todas las actividades económicas de las relaciones humanas, o sea, la economía es todo aquello que gestionamos en las relaciones humanas, que gestionamos desde el punto de vista de intercambios. El de la guerra, cuando hablamos de economía de guerra, y para no ser criticado por los economistas del establishment, le he puesto el paréntesis, porque economía de guerra quiere decir cuando un Estado dedica todos los recursos materiales del propio Estado y de todas las relaciones económicas dentro del Estado a la guerra, que no es en la situación en que estamos, sino que
Eso ocurre cuando hay una guerra de verdad, como la Guerra Civil Española, en que todas las relaciones económicas que había en aquel momento en los dos bandos estaban dedicadas a preparar y a llevar a cabo la guerra, o durante la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, o en la guerra que ahora están sufriendo algunos países, como por ejemplo Siria. No es este el caso de lo que hablo, por eso relativizo y pongo un paréntesis, sino que me refiero a todos los recursos económicos que se destinan en los estados de todo el planeta, en caso de no estar en guerra, a mantener un sistema militar que favorece a veces, no siempre, pero en muchas ocasiones, situaciones de guerra. O sea, son los recursos que malbaratamos, luego iré explicando por qué malbaratamos y dedicamos a preparar la guerra. Es evidente que habría, y lo dejo para el final, hacer referencia a un hecho que estos días nos golpea nuestras mentes, nuestra ética y moral, y que es la polémica suscitada por la señora Margarita Robles, ministra de Defensa, de suspender una venta de 9,42 millones de euros en 400 bombas dirigidas por láser a Arabia Saudita, que bien seguro se iban y se van a utilizar en la guerra de Yemen. Y que luego sea el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, se ha tirado para atrás, ha desdicho las palabras de Margarita Robles y se venderán. Y esto nos llena de vergüenza, y nos debería llenar de vergüenza y de estupor. Pero ya he dicho que lo dejo para el final porque pienso desarrollar toda la otra parte. Y como esto tiene que ver, evidentemente, con lo que voy a explicar, lo dejo para el final porque espero que suscite debate entre vosotros. Porque detrás de esa venta de armas, de las 400 bombas láser, o de las posibles ventas, bueno, y de las muchas ventas que lleva a cabo el Estado español y otros estados en Oriente Medio, y que suscitan la alarma, sobre todo desde el punto de vista humanitarista, y que defienden, y que yo también defiendo, sobre todo las grandes ONGs que están detrás de las campañas contra el comercio de armas, me refiero a Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, y que tienen toda la razón en poner el acento en el aspecto humanitario. Pero no es suficiente. Este libro no habla del aspecto humanitario, también, sino de los efectos nocivos que una economía de guerra hace sobre la economía, y que también son importantes y que hay que destacar también, porque detrás de las ventas de las 400 bombas no solo hay un aspecto humanitario, ético y moral, sino también hay destrucción de riqueza para la sociedad que las fabrica y que las vende. Y eso es lo que voy a intentar explicar. Porque a la economía de defensa o de guerra es en sí misma una economía ineficiente. Y lo voy a explicar. Sé que esto ha suscitado y suscita debate entre los propios economistas y depende de los países. Yo me voy a referir al caso del Estado español sobre todo. A ver, y me voy a remontar a economistas como Keynes. Marx no era un economista, pero estudió en profundidad la economía, y Marx dijo que cualquier producto que se fabrica que no va al mercado y que no tiene intercambio en las economías, no tiene valor de uso y por lo tanto no tiene valor social. Pues aquí tenemos un ejemplo, las armas. Las armas no se compran ni se venden en el mercado, no hay un mercado de armas, es falso. Las armas las compran los estados directamente y no la población. Por lo tanto, no es como cualquier otro producto que se compra y vende en el mercado y por lo tanto fruto de intercambio, sino que las armas las compran solo los estados y las compran a veces de estado a estado o directamente a las industrias militares, pero la población no tiene uso, no puede hacer uso de las armas. Cierto es que algunas armas ligeras en algunos países se pueden adquirir,
no en el Estado español, donde su uso es muy restrictivo, y en la Unión Europea y en los Estados europeos en la mayoría de ellos. Por lo tanto, sí, además muy restrictivo porque se exigen una serie de garantías a la persona que adquiere un arma. Ya sabemos que son las Fuerzas Armadas las que las tienen, me refiero a policías, guardias urbanos, zainzas que tienen, y algunos que tienen permisos de caza y pueden también, evidentemente, con esas armas producir delitos e incluso matar. Pero en general, todos lo sabemos que un helicóptero de combate, una fragata, un submarino y un avión de combate no se compran ni venden en el mercado y nadie de nosotros puede adquirirlos. Por lo tanto, eso solo lo adquieren los Estados. Y eso ha recibido críticas de importantes economistas diciendo que eso destruye economía y riqueza. ¿Por qué? Porque los grandes recursos que se destinan a ese ámbito, al no tener un valor de uso y valor de cambio, pues, y los compran los propios estados, pues destruye riqueza. ¿Por qué? Porque produce inflación, por un lado. ¿Por qué? Porque para adquirir ese armamento, los estados se tienen que endeudar, porque no hay una contrapartida, no ofrece ninguna contrapartida en el ámbito económico. Producen inflación, producen endeudamiento y los compra el propio Estado o vayan a la exportación, que son comprados también por los otros Estados, produce la misma situación para los otros Estados. Y aquí me voy a referir al Estado español y después a Estados Unidos. Bueno, empiezo por Estados Unidos. En un debate largo entre economistas en Estados Unidos, hay quienes sostienen que Estados Unidos sí que se beneficia de ser el primer productor militar industrial mundial y además de tener un potentísimo ejército, unas potentísimas fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque representa un efecto de arrastre de todas las economías dependientes, porque él es la primera potencia económica del mundo, de momento, y como tiene centenares de miles, en este momento unos 250.000 soldados repartidos por unas 700 bases e instalaciones por todo el planeta, y eso está para controlar los cauces y por donde circulan las mercaderías que de alguna manera se dirigen hacia Estados Unidos, y además existe una cierta dependencia política de los estados que tienen esas bases militares, porque de alguna manera también controla la defensa y seguridad de esos países y además ejerce una influencia sobre las políticas de esos propios países. Hay una dependencia político y militar que también tiene efectos económicos en esas economías y de lo cual se beneficia Estados Unidos. Por eso es la primera potencia militar mundial, porque de alguna manera eso le produce beneficios internos. Primero, porque tiene un gran ejército que lo tiene expandido, y segundo, porque además vende armamento a la mayoría de países aliados suyos. Pero en el caso del Estado español, ¿es así? Pues no, porque ni el Estado español tiene bases militares en el exterior, ni tiene repartidas sus fuerzas armadas por el exterior, y por lo tanto es al revés. Todo lo que invierte el Estado español en economía de defensa viene a destruir una parte de nuestra economía. Y vuelvo al caso de Navantia, vuelvo al caso de las bombas. Como referencia, el Estado español tiene una industria, hay un pequeño librito ahí que lo explica, una industria militar, no es de los más potentes del mundo, pero bueno, no está mal. Por ejemplo, España, ya, si no lo sabéis, es el 7º exportador de armas del mundo. Sobre el total que se exporta mundialmente, España debe exportar un 5%. Y por lo tanto quiere decir que tiene una industria que no es muy potente, pero que exporta. El primer cliente de la industria militar española es el propio Estado español, que compra armas para sus fuerzas armadas. Por lo tanto, y en España se producen anualmente entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales en producción militar, y hasta la crisis del 2008
el 60 o el 70% de esa producción la adquiría el propio Estado español para suministrar armas a su ejército, para el Ministerio de Defensa. Cuando llegó la crisis, como también hubo recortes en el Ministerio de Defensa, desde el 2009-2010, la situación se cambió. El Ministerio de Defensa empezó, como no podía adquirir tanto armamento, porque había una crisis y había recortes en todos los ministerios, que luego explicaré algo más sobre este ámbito para que veáis que también así y todo el Ministerio de Defensa estuvo privilegiado en cuanto a recortes respecto a los de sanidad o educación o de gasto social. Esto lo tengo luego lo explico. Pues estas exportaciones de armas se han acrecentado en los últimos años, porque el gobierno del Partido Popular, al no poder adquirir tanto armamento, ha ayudado a las industrias españolas a exportar, poniendo agregadurías militares en casi todos los consulados y embajadas, sobre todo de aquellos países que están en conflicto. Por ejemplo, en todos los países de Oriente Medio, el Ministerio de Defensa, al lado del despacho del cónsul o del embajador, tiene un militar en otro despacho que ayuda a vender armas a aquel país. Evidentemente en Arabia Saudita los hay, en Qatar, en Emiratos Árabes Reunidos, en Egipto, en Turquía, etcétera, etcétera. Y en este momento se ha dado la vuelta. España vende alrededor del 60% al exterior y el 40% lo adquiere el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, en España se está dedicando una parte importante de la economía a adquirir un tipo de armamento que después, como estas 400 bombas, y digo, ahora explicaré algo más, luego pasará su vida útil y nunca serán utilizadas. Y eso me refiero sobre todo a los grandes armamentos. Me estoy refiriendo a los aviones de combate F-2000, que se llaman Eurofighter, a los aviones de transporte A400M, a los blindados Pizarro, a los blindados Leopardo, a los helicópteros de combate Tigre, etcétera, etcétera. Unos grandes armamentos que nunca han salido del territorio español en las misiones supuestamente de paz o en las misiones en que interviene España al lado de las grandes potencias, al lado de Estados Unidos, tanto en Afganistán, en Irak, o cuando hubo la guerra de Libia, que se enviaron una fragata. Bueno, una fragata se envió, pero no nunca a primera línea de combate. Por lo tanto, esos armamentos no han salido de España. Ahora, por primera vez, se han enviado 3 aviones F-2000 a proteger el espacio aéreo de las repúblicas bálticas, delante del supuesto peligro de que Rusia invada el espacio aéreo de las repúblicas bálticas. Y se han enviado media docena de blindados Leopardo y Pizarro a Polonia, porque también Polonia tiene miedo de que si en Rusia, después del incidente y la anexión de Crimea y la guerra de Ucrania, pues haya desestabilización en la zona. Pero fuera de esas media docena, los otros 240 blindados Leopardo adquiridos por el ejército español los tienen encerrados en departamentos estanco, sobre palets y departamentos estanco con aire acondicionado preparado para que no se oxiden. Y pasarán su vida útil y los tendremos que destruir. Así ha pasado con estas 400 bombas, que no son de fabricación española, yo creía que sí. En principio pensé que eran de fabricación española, no. Estas fueron adquiridas en Estados Unidos. Son unas bombas de gran precisión, guiadas por láser, que supuestamente dan en su objetivo, quiere decir que matan más eficazmente, a pesar de lo que diga el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, que dijo, no, estas son muy precisas y por lo tanto no se equivocan de objetivo. Bueno, ya sabemos que a veces se equivocan y tienen efectos colaterales. Ya sabemos que una bomba va dirigida a veces contra un cuartel, pero se equivocan y va contra un hospital. No es la primera vez que ocurre en las guerras. Por lo menos en las guerras últimas en Oriente Medio, en Afganistán, en Irak y en Libia ocurrió y en otros lugares. Con esto que estoy diciendo, que esas bombas fueron adquiridas en Estados Unidos, estaban a punto de caducar, por lo tanto se hubieran tenido que destruir y se ha aprovechado la ocasión para vendérselas a Arabia Saudita. Y no todas, porque solo quería 400 y el Estado español adquirió creo que el doble.
Por lo tanto, estaban a punto de caducar si se han vendido. Bien, lo que estaba intentando explicar es que existe una economía dirigida a la defensa y a preparar la guerra, y que malbarata recursos que destinados al ámbito civil está más que demostrado que podrían duplicar o triplicar, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo. Y todo esto, ¿por qué se desarrolla? Porque el militarismo es necesario para la situación global en que vivimos en el planeta. Cierto es, por ejemplo, que las desigualdades han disminuido. Hace 10 años había 1.300.000 personas que vivían con menos de $1 al día. Hoy se habla de que son 820 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Por lo tanto, algo las desigualdades han disminuido. Pero, en cambio, los poseedores de la riqueza han incrementado posesión de riqueza. Se habla que el 1% de la población mundial posee tantos recursos, tanto capital, como el 99% restante. Esto ha ocurrido en todos los países, en el Estado español también. En el Estado español, los millonarios, millonarios quiere decir que tienen más de 1 millón de euros, desde el 2008 que llegó la crisis, han crecido, mientras el resto de población, debido a la crisis, se ha empobrecido. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que hay unas élites que cada mes acumulan más capital, y eso quiere decir más poder. Y que, como son grandes corporaciones, nosotros las grandes corporaciones las llamamos el IBEX 35, pero no son 35 empresas. En realidad no son más de 12 o 14 los que de verdad son grandes corporaciones internacionales. Pues esas grandes corporaciones, cuando ven en peligro sus intereses, porque hay estados que se resisten a la penetración de la economía global, eso que hemos llamado globalización neoliberal, no han dudado en provocar guerras. Y esas guerras las hemos conocido, sobre todo desde que se implantó el neoliberalismo global, han tenido lugar, ya lo sabéis, en Irak, en Libia, en Afganistán, ahora en Siria. Dirán, bueno, es que ha habido otras causas internas. Sí, evidentemente ha habido otras causas, pero la causa económica ha sido muy importante, porque detrás del gran recurso que necesitan las grandes corporaciones para continuar con esta situación de malbaratamiento de recursos y que nos aboca a un futuro pesimista por el cambio climático, por efecto de las emisiones de CO2, es la posesión, la continuar en posesión de los recursos energéticos más preciados, que son los hidrocarburos, petróleo y gas. Y detrás de estas guerras siempre ha estado esta causa también. Por lo tanto, estas élites, estas grandes corporaciones y los estados que las sostienen y que están de acuerdo con estas políticas no dudan, si hay resistencias, en recurrir a la guerra. Al final de la Guerra Fría, en el año 91-92, en el mundo había 32 conflictos armados. Eso lo dicen los grandes centros de investigación por la paz. En la actualidad, Uppsala y la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona dicen que hay 33. Por lo tanto, más o menos estamos igual. Y otro dato importante, el último informe de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas que habla de los refugiados y los desplazados en el mundo, decía que en 2017 ha habido 68,5 millones de desplazados y refugiados. Y el año anterior, el mismo informe decía que había 65,5 millones. O sea, en un año habían crecido 3 millones los desplazados y refugiados. Y esos refugiados y desplazados, en su mayoría, son por efecto de las guerras, de estas 33 guerras que hay en el mundo. Y se calcula, lo mismo dice ACNUR, que el 80% de esos desplazados son producto de conflictos armados y de guerras.
54 millones de desplazados en el planeta. Por lo tanto, todos los recursos que estamos destinando en los estados a mantener esta situación militarista, cuando no vemos ni amenazas ni peligros para mantener estos ejércitos sobredimensionados, tan fuertemente armados, y que además una parte de nuestra industria militar, ya lo he explicado, exporta armamentos hacia lugares, a veces se me escapan algunas catalanadas, disculpad, porque mi lengua habitual también es el catalán, como la vuestra es el vasco. Bien, pues, pues son las que producirán, bueno, van a alimentar conflictos armados y guerras. Por lo tanto, el militarismo permite en parte ese expolio y ese mantenimiento de guerras en el planeta. Ahora voy a pasaros algunas. Esto, como, bueno, lo pasaremos así. ¿No se mueve esto? ¿Me ha dicho que dándole? ¿A dónde? ¿Por qué no se mueve? No se mueve. Puedo seguir hablando. Ahora. La prueba ahora. Sí, ahora ya está. Bueno, rápidamente. En esto no me voy a detener porque para que veáis un poco el gasto militar mundial. Esto lo hace el SIPRI y veis, y es interesante por una razón. Este gráfico es interesante por una razón, porque mirad cómo se acaba la Guerra Fría, 1989-1990, y el gasto militar mundial desciende, porque en aquel momento había dos grandes potencias enfrentadas en una carrera de armamentos que se querían destruir uno al otro, y además todos los países formábamos parte de un bloque o del otro, nosotros del bloque capitalista liderado por Estados Unidos, y se produce un descenso. Es lo que entonces se hablaron de dividendos de paz. Pero fijaros cómo a partir del 2001 vuelve a crecer, porque Estados Unidos y sus aliados consideran que hay un nuevo peligro que se llama terrorismo y al cual le declaran la guerra. Y le declaran la guerra y empiezan esas guerras a las que he hecho referencia en Afganistán, en Irak, en Siria, etcétera, y el gasto militar se vuelve a disparar a niveles superiores a los de la etapa de la Guerra Fría. Llega la crisis del 2008, mirarla, y el gasto militar disminuye. Se frena y disminuye porque, claro, hay una gran crisis en los países capitalistas, evidentemente, sobre todo, y el gasto militar, también en el Estado español, disminuye. Pero, como a partir del 2015 ya empezamos a salir de la crisis y a superar esta situación, ya vuelve a crecer. Y así, este año pasado, ha crecido un 0,5%. Mirad, este es el gasto militar mundial y Estados Unidos gasta el 36%. Esto lo salto porque si no... Bueno, Y aquí me paro. A mí me paro porque quiero explicaros, ya que ha llegado la crisis del 2008 al Estado español, y antes me he hecho referencia y digo, luego me extiendo, explico algunas de las gráficas porque me parecen interesantes. Mirad, este es el gasto militar del Estado español por grandes centros de trabajo, de grandes centros ministeriales. El gasto en fomento para el trabajo, el gasto en sanidad, el gasto en educación, en cultura, en infraestructuras, en investigación y el gasto del Ministerio de Defensa. Y al final veis Ministerio de Defensa y gasto militar real. ¿Por qué? Y esto lo explico rápido. No. Porque el gasto militar depende cómo se cuente, una cosa es lo que dice el Estado español, aquí lo tenéis. El gasto militar, según el Estado, que decir, el gasto del Ministerio de Defensa, en los últimos 5 años, no he puesto el 2018, pero lo puedo explicar, fue en el 2017, el año pasado, 8.700, el Ministerio. Pero en cambio, un centro que todos hacemos referencia, que es el que mejor calcula el gasto militar mundial, dice 14.000
porque hace caso de lo que explicamos nosotros desde nuestro Centro de Estudios por la Paz, y unas partidas las incluye, que son todas aquellas partidas que también son gasto militar y están repartidas por otros ministerios, como por ejemplo el gasto de los pensionistas o el gasto de la seguridad social de los propios militares, o el gasto de la Guardia Civil porque es un estamento militar, o el gasto que sale desde el Ministerio de Industria para fabricar armamento. Y nosotros aún decimos más, Centro de las 15.800. Y si incluimos los intereses de la deuda, porque el Estado español se endeuda, como explicaba antes, para adquirir armas, y lo que liquida al final de año, porque aquí los partidos políticos se pelean y discuten cuando se aprueban los presupuestos en el Congreso de Diputados o aquí en el Parlamento de Euskadi, cuando se presenta el presupuesto. Pero nadie se fija cuando se liquida a final de año. Y cuando se liquida a final de año, resulta que el Ministerio de Defensa se ha gastado entre 1.000 y 2.000 millones más de los iniciales. Por lo tanto, si los sumamos, fijaros, el año pasado era 2 veces y medio el Ministerio de Defensa, de 8.700 a 18.000. Por lo tanto, volvemos a las políticas de gasto en España. Aquí, si fijáis, en el 2008-2017, la columna en amarillo no, la anterior, en 10 años lo que ha disminuido el gasto dedicado del Estado español al fomento del trabajo. Ya sabemos que en 2010 llegamos al 26% de paro en el Estado español. Ahora hemos disminuido al 16%. Pero así todo, los recortes, eso que llamamos recortes, en trabajo, en fomento del trabajo, un 28%, en sanidad, un 8%, en educación, un 14%, en cultura, un 34%, en infraestructuras, un 63%, que es lo que más trabajo, porque infraestructuras quiere decir puertos, carreteras, autopistas, infraestructuras en general. A veces también hay que criticarlas, porque ya sabemos que se dedican a hacer trenes de alta velocidad en los cuales después no hay viajeros, pero es igual, crean mucho trabajo. Lo importante es el trabajo, un 63%. La investigación civil, aquello que aporta más, digamos, a valor añadido a la economía porque creará puestos de trabajo en el futuro, la investigación, un 21%. En cambio, el Ministerio de Defensa, un 14%. Y si calculamos todo el gasto militar, tal como lo calculamos en nuestro centro, el gasto real, un 8%. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa se ha visto privilegiado respecto a los grandes centros de creación de empleo o de desarrollo de la economía del Estado. Privilegiado, o los dos grandes que sostienen el estado del bienestar, que es la educación y la sanidad. Por lo tanto, privilegiado el Ministerio de Defensa. Además, por si esto fuera poco, Estados Unidos siempre ha presionado a sus socios europeos dentro de la OTAN y en la Unión Europea para que dediquen más esfuerzo al gasto militar. En 2014 hubo un encuentro en Essex, Reino Unido, en el cual Barack Obama reunió a sus socios de la OTAN y les exigió que se comprometieran a llegar a un gasto militar del 2% del PIB, porque sostiene Estados Unidos, sobre todo el lobby militar industrial de Estados Unidos, que el 2% es lo que se necesita para mantener la OTAN y que como está sosteniéndola Estados Unidos, pues que los socios europeos han de contribuir. Y todos los estados se comprometieron. Allí estaba Mariano Rajoy y se comprometió. El año pasado, bueno, hace unos meses, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vino a Europa y con malos modos, y como son los suyos en general, exigió a sus socios en la Unión Europea que aumentaban ya inmediatamente el 2% del PIB o abandonaba la OTAN y la cerraba. Bueno, aquí os dejo con la OTAN y ya os preocuparéis vosotros de la defensa del continente. Y entonces los socios europeos, otra vez, en este caso ya incluso el
PSOE, porque últimamente ha habido una reunión en la OTAN en la que ha asistido el ministro de Defensa, la ministra de Defensa español, se han comprometido a cumplir con esa promesa. ¿Y eso qué representa para la Unión Europea y para España? Y aquí está este gráfico. En el 2016, la OTAN gastaba de promedio, los 28 países, un 1,50% de su PIB, los 28 en conjunto. Sí, y eran 254 billones, 254 billones de euros lo que gasta la Unión Europea, los países de la OTAN europeos. Para llegar al 2%, en 2024 serían 338. En PIB del 2017, yo el PIB del 2024 no sé cuál será, pero sí que es el del 2017. Por lo tanto, habría que aumentar en 80 millones de euros. 80 billones de euros, billones. La Unión Europea aún más, porque tiene un promedio de 1,46. Y España, que en el 2016 gastaba del PIB, según los datos que he dado yo, un 0,74%, o sea, gasta bastante menos. Para llegar al 2024 tendrá que pasar de 8,72 billones, a 23,5. Sí, dígame usted. ¿En vez de billones no serán miles de millones? No, esto está calculado en los billones españoles, como calculamos en Europa, no como calculan los anglosajones, que para ellos un billón es 1.000 millones. No, esto es europeos, españoles. El PIB español es 1,2 billones. Exacto. No puede ser 23 billones o 8,72. No, tiene usted razón, son 23.560 millones en este caso. Sí, exacto, me he equivocado al expresarme yo, tiene usted razón. Sí, 23.000, pero fíjese, pasamos de 8.720 millones a 23.000, lo cual son cifras prácticamente inabordables para la economía del Estado español, y en cambio se han comprometido. Miren lo que dice el SIPRI, que es similar a lo que digo yo, respecto a algunos países de Europa, socios de la OTAN. Si llegaran al 2% del GDP, que es el PIB, Alemania pasaría de 41 a 69, Canadá de 15 a 31, España de 15 a 25. Yo he calculado 2017 y ellos calculan para el año, bueno, también lo calculan así. Holanda de 9 a 16, Bélgica de 4 a 9 y Dinamarca de 3,5 a 6. Por lo tanto, si se cumplen esos designios exigidos por Estados Unidos y que los Estados europeos han dicho que sí, vamos a doblar o a triplicar, en el caso español, a triplicar nuestro gasto militar, lo cual es inabordable. Yo creo que es incapaz la economía española de llevar a cabo eso. Pero se comprometieron. Y la ministra de Cospedal, antes de que sea sustituida, ya en un encuentro de la OTAN se comprometió para los próximos años a adquirir armamento por 10.850 millones de euros. 10.800, que no es broma, solo en armamento, solo en nuevas armas. Estas armas que antes he criticado, que luego no tendrán nunca una utilidad práctica y que no saldrán de las fronteras del Estado español y que acabarán su vida útil y las tendremos que destruir. Pero bueno, tendremos un ejército potentísimo capaz de competir con Estados Unidos, competir en el sentido de ser compañeros suyos en las hazañas que Estados Unidos lleve por el mundo. Que he dicho, por otro lado, que en la mayoría de los casos no desplazamos, por una simple razón, porque Estados Unidos tampoco se fía de sus socios dentro de la OTAN y cuando lleva a cabo guerras, la primera línea de combate la llevan ellos. Y a lo máximo que exigen de sus socios europeos es que estemos en la retaguardia, de alguna manera en medidas de reconstrucción, como hicimos en Irak, como hicimos en Afganistán, o, digamos así, asegurando la retaguardia, por si hay
algunas escaramuzas y algunos ataques inesperados. Pero no estamos en primera línea de combate, por lo tanto estos armamentos no los haremos servir. Con lo cual, la destrucción de economía real, productiva, es a lo que destinamos y prometen destinar en el futuro. La nueva ministra Margarita Robles, cuando vio el enorme gasto al que se había comprometido el Partido Popular, 10.800 millones en nuevas armas, dijo que eso era inasumible para la economía española y que tenía que reconsiderarse. Y esta semana ya lo ha reconsiderado. Y ha dicho que en lugar de 10.800 millones gastaremos 5.500, la mitad. Bueno, no sé si nos podemos estar muy contentos porque ha reducido algo la cuantía, pero vamos a adquirir, no describo el tipo de armamentos, pero bueno, si quieren luego lo hago, pero vamos a invertir en ese submarino S-80, que ya saben ustedes que se hunde pero luego no flota, 1.500 millones, vamos a adquirir una nueva fragata que vale 850 millones, ya tenemos 5 de última generación, aparte de otras más antiguas, bueno, una serie de 2 nuevos satélites militares, etcétera, etcétera, 5.500. Y vuelvo a la parte inicial de mi exposición y voy acabando, porque creo que tendrán ganas de hablar. De los economistas que hablan de cómo el gasto militar destruye economía productiva y riqueza. Y en este caso es de Estados Unidos. Y fíjense ustedes que aquí hay un gráfico que explica muy bien las grandes guerras de Estados Unidos. Y en cada caso, cómo el gasto militar de Estados Unidos, cada vez que hubo una guerra, se disparó. Guerra de Corea, guerra de Vietnam, la guerra de las galaxias, que fue aquella obsesión de Ronald Reagan que no se llevó a cabo, pero igualmente dedicó muchos recursos a prepararla, luego a la guerra de Afganistán y últimamente a la guerra de Irak. Y los economistas críticos que dicen que esto fue una barbaridad, sostienen que gasto militar fue financiado, y lo demuestran, aquí no está explicado, lo demuestran diciendo que fue emitiendo deuda pública. Por lo tanto, ya saben ustedes, y si no lo saben, Estados Unidos es uno de los países que tiene más deuda pública acumulada en el mundo, de los países del planeta, y es producto, en buena parte, de estas guerras. Por lo tanto, destruyendo economía productiva, dedicando a la adquisición de armas, porque eso sí, tiene una gran potencia militar que también le reporta beneficios de lo que extrae desde fuera. Aquí solo es la destrucción de la economía interna, porque eso produce paro, como se produjo después de todas estas guerras, y falta de producción interna porque se destinaba a un recurso que es el militar, cuando se podía haber dirigido a economía productiva de tipo civil. Bueno, se acabó. Aquí acabo. Y voy acabando y ahora vuelvo a las bombas del inicio y las ventas a Arabia Saudita. Miren ustedes, vuelvo a las 9,2 millones de ventas de armas en 400 bombas láser, porque me parece que es significativo, porque hemos visto, desgraciadamente, cómo los trabajadores de Navantia salían a las calles protestando porque si se llevaba a cabo esa suspensión de la venta, podía haber represalias por parte del gobierno de Arabia Saudita y se suspendía un contrato que tiene ya suscrito Arabia Saudita con el gobierno español para la fabricación de 5 corbetas que se han de vender a Arabia Saudita y que aseguran el trabajo de Navantia en Cádiz durante los próximos 2-3 años. Hemos visto a esos trabajadores cómo se manifestaban, hemos visto cómo el alcalde de Cádiz, supuestamente de izquierdas, también los apoyaba, hemos visto también a la comunidad autónoma del país de Andalucía, también supuestamente de izquierdas, como también daban apoyo a que se cumpliera con el contrato de las 400 dichosas bombas, y como al final el gobierno de Pedro Sánchez daba marcha atrás, les decía a Margarita Robles y
cumpliría con la promesa de suministrárselas. Pero eran 9,2 millones de euros. ¿Saben ustedes cuántos millones de euros vendimos en armas en 2017 a Arabia Saudita? 270 millones. Por lo tanto, era insignificante. Era, de alguna manera, una gota de agua, que ojalá se hubieran suspendido, pero al lado de los 270 millones en ventas a Arabia Saudita era una cantidad insignificante. Y de estos 270 millones, 90 millones eran en municiones. Por lo tanto, los 9 millones eran el 10% de todas las municiones que le vendimos el año pasado a Arabia Saudita. Por lo tanto, una cuantía insignificante. Y municiones quiere decir bombas, proyectiles, misiles, etc. Por lo tanto, ojalá se hubieran dejado de vender esas 400 bombas, pero no nos puede satisfacer del todo, porque resulta que le vendíamos 82 más en municiones y hasta 270 en otro tipo de armamento. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Que el Estado español no solamente hay una cuestión humanitaria, que es muy importante, porque la cuestión ética y moral es importante, sino que también ayuda a destruir economía dentro de aquel país que es Arabia Saudita. Porque lo que destinan a inversiones en compras de armas no lo destinan al desarrollo productivo de su sociedad civil. Y, por lo tanto, a aquello que más necesita la población, que es seguridad social, sanidad, educación, desarrollo productivo. Y, además, tengo que añadir que no es el único cliente Arabia Saudita del Estado español. El año pasado el Estado español vendió por valor de 4.300 millones de euros, ya lo he dicho antes, un 60%, 65% de toda la producción, que en España es de unos 7.000 millones, 4.300, el resto los compró el propio Estado español para su ejército. Se vendieron en 2017 a todos los países de Oriente Medio 753 millones. Se le vendieron a Emiratos Árabes Reunidos, no digo las cantidades para no aburrirlos, a Egipto, a Omán, a Bahrein, a Israel, a Qatar, a Jordania, a Kuwait, a Pakistán, a Afganistán, Irak y Turquía. Dirán ustedes, Turquía no es un país de Oriente Medio, cierto es un país europeo, pero está implicado en la guerra de Siria. Ya saben ustedes que está bombardeando, está atacando a los kurdos, y se le vendieron solo a Turquía 301 millones el año pasado. Por lo tanto, España contribuye a los conflictos en Oriente Medio y además incumpliendo la ley de comercio de armas suscrita por el Estado español junto a los otros 28 países de la Unión Europea, que exige en su posición común que no se vendan armas a aquellos países que violan los derechos humanos de su propia población, cosa que sí ocurre en el caso de Arabia Saudita, que no se venda armas, sobre todo a aquellos países, lo prohíbe taxativamente, que no se vendan armas a países que están en conflicto. Arabia Saudita está en conflicto en Yemen, y que no se vendan armas a aquellos países que pueden desestabilizar militarmente a la región, como es el caso de Oriente Medio. Por lo tanto, pero también hay que decir que esa ley tiene otro artículo que dice que todo eso queda supeditado a las relaciones exteriores que tenga el Estado español con cualquier otro Estado y a las relaciones comerciales que tenga el Estado español con cualquier otro Estado. Y, por lo tanto, a pesar de que por un lado la ley lo prohíbe, por otro lado se les permite estas exportaciones. Hoy salía en la prensa, no sé si han leído ustedes, que el gobierno de Mariano Rajoy se comprometió con el gobierno de Arabia Saudita en ayudarlo en la guerra contra el Yemen, porque se creó una coalición internacional en Oriente Medio, dirigida sobre todo para Arabia Saudita, pero que también participan Emiratos Árabes Reunidos, Qatar, Bahrein y Egipto, y apoyada por Estados Unidos y el Reino Unido, y que el Estado español se comprometió con Arabia Saudita a suministrarle material de guerra para llevar a cabo esa guerra. Con lo tal, en estas estamos
a ver qué hará el año próximo, cuando tengamos el informe de exportaciones de armas al Estado español, el gobierno de Pedro Sánchez del PSOE. De momento sabemos que esos 9 millones se van a vender. Y acabo y vuelvo a Navantia, porque los trabajadores de Navantia pedían construir esas 5 corbetas, y cierto es que, que Arabia Saudita se quejó al Estado español de que si no se le suministraban esas bombas ponían en peligro el contrato de las 5 corbetas. Pero ¿saben ustedes para qué van a servir esas 5 corbetas que va a fabricar Navantia en Cádiz? Para continuar con el bloqueo a que está sometido Yemen. Yemen es un país en este momento en que hay una catástrofe humanitaria. Se calcula que 7,5 millones de personas están al borde de la inanición por falta de comida y de medicamentos, y que las propias Naciones Unidas han hecho una llamada internacional para que se deje de vender armas a Arabia Saudita y que se envíe ayuda alimentaria, sobre todo al Yemen. Y por lo tanto, los trabajadores de Navantia quizás tendrían que haber reflexionado un poco y buscar otra salida. Otra salida que no solo ellos han de buscar, porque lo que no he dicho, y ahora ya acabo, es que Navantia es una empresa pública, propiedad del Estado, de la SEPI, del antiguo INI, el 100%. Y es una empresa que además, a lo largo de toda su historia, ha tenido pérdidas a final de año, por lo tanto, números rojos en su cuenta de resultados, y que son sufragados por el erario público, por lo tanto, con nuestros impuestos. Por lo tanto, es una empresa que si fuera privada ya hubiera cerrado y que, por lo tanto, eso que se llama dumping, está vendiendo por debajo de los costes de producción, cosa que no hace ninguna empresa privada, porque si tuviera que vender de acuerdo con los costes reales de producción, esas fragatas quizás no valdrían 1.800 millones de euros, sino que valdrían mucho más. A ese precio, claro que las compra Arabia Saudita, porque la mayoría de astilleros en el Estado español, todos los civiles cerraron, hubo una conversión, y en Europa solo se mantienen los de Alemania, porque han invertido mucho en tecnología y ahí pueden aún fabricar, pero la mayoría en Europa han cerrado y se han desplazado todos al sudeste asiático. En cambio, aquí mantenemos una empresa deficitaria que pierde dinero con ayudas del Estado y que se sostiene, porque solo fabrican buques de guerra, se sostienen con las ayudas del Estado. Y de aquí 2 años, de aquí 3 años, cuando hayan entregado estas fragatas, habrá que volver a pedir los trabajadores volverán a salir a las calles y volverán a pedir que el Estado español invierta en nuevos buques de guerra, en los submarinos S-80, estos los hacen en el Ferrol, o en la nueva fragata que están haciendo en el Fregot, un tipo de armamento que luego tiene escaso o nula efectividad para la seguridad y defensa del Estado y de los españoles. Y aquí lo dejo. Aunque, y vuelvo, sí, no lo dejo y digo lo último. Lo que tendrían que hacer los sindicatos de Navantia y lo que tendría que hacer el alcalde de Cádiz, lo que tendría que hacer el gobierno autónomo de Andalucía, lo que tendría que hacer el Estado español es buscar una salida como se buscó, ya sé que con problemas y con dificultades, a la siderurgia, ustedes la sufrieron aquí, la conversión de la siderurgia, al tema de la minería, que también se convirtió, y por lo tanto hay que buscar una salida, y con la implicación del Estado, del gobierno autónomo, de los ayuntamientos afectados, de las universidades, de los colegios profesionales de ingenieros, arquitectos y demás, buscar una planificación para convertir en una industria que es deficitaria, que pierde dinero y que no empobrezca más el cierre de Navantia, empobrezca más aquella región de la Bahía de Cádiz. Esa es la única solución que veo para Navantia y para la mayoría de la industria militar que aún existe en España, porque algunas de ellas, y no me quiero alargar más, a pesar de que sí que obtienen beneficios, es porque son empresas que están muy privilegiadas por el Estado español, porque no me he referido a Airbus,
de la cual el 5% de las acciones son propiedad del Estado español, un consorcio europeo en el que está Francia, Alemania y Reino Unido, o Indra, que es la otra gran industria, en la cual el 20% de las acciones son también del Estado español. Y son las tres grandes industrias militares que en este momento hay en el Estado. Y lo dejo aquí, muchas gracias. Bueno, seguru galderak edo komentarioa euskazuela, ez dakit mikrofonoa badagon edo eskua altxa lasai. Si levantáis la mano, os pasamos el micrófono y podéis preguntar o comentar. No hay comentarios ni preguntas. Por allí abajo. Socialmente o moralmente perjudiciales. ¿Quieres? No, ¿Me oís todos, no? Sí, sí. Tengo un chorro de voz yo y otro en casa. Digo, es un comentario sin más, que a mí se me ocurren unos cuantos negocios en los cuales la gente trabaja y más valdría cerrar ese tipo de empresas, porque solo producen dolor, daño o sufrimiento o empobrecen en vez de enriquecer. Y es un problema común y en este momento yo creo que se está pensando, y en algún sitio se está pensando ya en las rentas estas de cobrar sin trabajar, porque es que el empleo se está volviendo un bien escaso. Era un castigo bíblico y ahora estamos preocupados porque no vamos a tener castigo, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Como los de Navantia, están preocupados porque se les acaba el castigo. Nada, es un comentario, no es para nada más. Sí, estoy de acuerdo. Sí, a ver, no solo las inversiones en armamento o el mantenimiento de los ejércitos va en detrimento de la economía productiva. También hay que pensar, sobre todo, en los efectos negativos del cambio climático y, por lo tanto, todo aquello que contribuya a las emisiones de CO2 tendríamos que ser más respetuosos. O, por ejemplo, también las centrales nucleares, con el peligro que comportan. O también en las relaciones desiguales comerciales que mantenemos entre los países enriquecidos y los países empobrecidos, que fomentan una desigualdad que produce también emigración. Por lo tanto, estas cuestiones de tipo ético las hemos de tener presentes también. Sí, sí. Yo quería preguntar, ya que está aquí, si podía dar algunas pinceladas sobre la empresa SAPA, la empresa de Joaquín Aperribay, a ver si también le beneficia esto, si saca tajada, si es una pequeña empresa, a ver qué sabe un poco, qué nos puede decir. Bueno, a ver, el País Vasco, ya supongo que ustedes lo saben, el País Vasco es un país que históricamente, primero porque ha tenido una siderurgia potente y por lo tanto la siderurgia tiene que ver con los mecanizados y por lo tanto también con la producción de armamentos. Las tres fábricas más importantes de pistolas estaban en Euskadi, ahora ya no están. Y Sapa Placencia siempre ha sido, antes se llamaba Sapa Placencia, ahora se llama Sapa, siempre ha sido una industria importante de fabricación de armamento, cierto es. Y último, yo no puedo hablar mucho de Sapa porque no la conozco. Al parecer Sapa produce beneficios y por lo tanto por eso se mantiene. Y se mantiene, yo diría, por las buenas relaciones que mantiene, por un lado, entre los ejecutivos y su principal presidente, que ya sabéis que es a la vez el presidente de la Real Sociedad. Por lo tanto, no sé si habría que también atacar por ahí, atacar en el sentido de que, bueno, que se sepa que un fabricante de armamentos y a veces de traficante de armamentos, y los traficantes de armamentos también los podemos llamar traficantes de muerte,
pues está al frente de un equipo de fútbol al cual muchos de nosotros alabamos, como es la Real Sociedad. Bien, yo no sé mucho de Sapa, no me he dedicado a estudiar la industria vasca, pero sí que sé que últimamente ha obtenido diversas ayudas y sobre todo del gobierno vasco, y siempre las ha tenido, pero últimamente ha tenido apoyos y también por parte del gobierno español. Sí, perdón, se ha visto favorecida. Es que quería decir que es que Morenés estuvo trabajando en Sapa, ¿eh? Lo sabía. Hace muchos años, Últimamente no estaba vinculado a Sapa, pero en sus años jóvenes estuvo en Sapa, es cierto, lo sabía. Y luego ha estado en otras empresas, muy importantes. Pedro Morenés es un ejemplo claro de perteneciente al complejo militar industrial, y que ha hecho de puertas giratorias, y que no nos extrañará, bueno, ahora ya es mayor, que aún cuando deje la embajada en Estados Unidos, en Washington, lo veamos volver a alguna de las industrias militares en que ha sido ejecutivo. Bien, pues Sapa ahora seguramente se verá beneficiada, aún no está aprobado, pero ya se le han encargado que se fabriquen los prototipos en la fabricación de un nuevo blindado, que es el Piraña, un 8x8, un blindado de 8 ruedas, 8x8 Piraña que se llama, y que tiene los 400 blindados que se pretenden adquirir tendrán un valor de 1.500 millones de euros. Y, por lo tanto, Sapa se va a llevar una buena tajada. Lo van a fabricar entre Sapa, Expal y no sé quién más, no recuerdo. Por lo tanto, algún trato de favor tiene por parte del Estado español. Es lo único que puedo informar. Sí, gracias. La caravana Mugaz Zabalduz hizo una parada en Andoain esta Semana Santa para evidenciar, ¿no?, la presencia de la industria de armas en Euskadi. Hay un libro publicado en Andoain, un libro, digamos, que trata la historia de Sapa como industria, ¿no?, que a nosotros nos produce un poco de vergüenza, ¿no?, comparar diferentes industrias, una papelera o una industria de armas o una fábrica de cualquier producto útil que comentaba, pero hay un libro en Andoain que trata la trayectoria de Sapa, ¿no? Termina en el 80 y pico. Y leyendo el libro se ve que Sapa ha tenido una producción civil importante y que ha habido intentos ha hecho locomotoras. La industria de los telares era muy importante, era muy puntera, todo el esfuerzo que habían invertido en eso, pero se ve que constantemente hay dos problemas. Uno, que consideraban que el Departamento de Producción Civil no tenía no conseguía hacer publicidad o dedicar a ventas, ¿no? No conseguían dedicarle tiempo, dedicarle ingresos a vender. Así que siempre se quedaba atrás. Pero con la industria militar siempre tenían un cliente, que es el propio Estado. Entonces, de alguna manera, siempre, aunque había años en los que la demanda militar bajaba, una vez que el Estado volvía a pedir, pues la industria civil decaía, ¿no? Y por otra parte está luego pues lo que Morenés o otras muchas personalidades, puertas giratorias, que creo que hay un capítulo aquí dedicado a este tema, las puertas giratorias que hacen también alimentar esa maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Sapa, esa producción civil que ha habido siempre ha estado como en intento, ¿no? Parece que lo militar siempre ha tenido mucha fuerza. La cuestión sería eso, a partir de ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eso? Pues, como decía Pera, invertir no en industria militar, sino en investigación para reconvertir esa industria, ¿no? Eso sería el esfuerzo que deberíamos hacer como sociedad civil para impulsar eso. Sí, yo de Sapa lo único que sé es que en este momento el 99% de su producción es militar, que podemos decir que es el 100%. Por lo tanto, no hace nada civil ya prácticamente, solo es militar. Y dentro del País Vasco es una empresa importante como lo es ITP, que fabrica los motores reactores de los aviones de combate y de los helicópteros de combate, como lo es también Sener, que es de tecnologías avanzadas, de electrónica, pero que produce las direcciones de misiles
Y por lo tanto un misil no llega a su destino si no es gracias a la tecnología aplicada que le pone Sener. Son las 3 industrias más importantes que tienen ustedes en el País Vasco. Hay alguna otra, Ernova también, pero esta produce mecanizados para aviones militares también. Una de las preguntas potentes es ¿en qué medida influye la industria militar en la creación de conflictos armados a lo largo del planeta? Bueno, pues es evidente que es fundamental, porque sin armas no se pueden hacer guerras. Y por eso yo titulo el libro Economía de Guerra, porque de alguna manera las alimenta. A ver, las armas tienen un efecto nocivo no solamente, que es lo que yo intento explicar en el libro desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ético-moral. Claro que habrá siempre gente que dirá que, bueno, que a veces hay que defenderse y, por lo tanto, si te atacan, tienes derecho a defenderte, y yo diré que sí, pero hay que relativizarlo, porque el problema de adquirir armas para un Estado, hablo de un Estado, es que si tú tienes rivalidades, o aunque no las tengas, puedes que un Estado vecino se sienta un poco inseguro cuando el país de al lado compra excesivos armamentos. Si son países rivales y que tienen rencillas históricas por cuestiones fronterizas o étnicas o religiosas, aún es más preocupante. Por lo tanto, cuando un país se arma, por encima de las necesidades reales, vitales que tiene, provoca inseguridad en la región donde se produce. Y puede llegar a producir que se ponga en marcha una carrera de armamentos, porque si tú te armas, yo también me armaré por si acaso, porque el principal principio de las Fuerzas Armadas siempre es el disuadir que otro me ataque. En el caso del Estado español, nos armamos por si algún día alguien nos quiere atacar. Bueno, pues si yo me armo, el vecino de al lado pensará, si este se arma excesivamente, pues yo también me tendré que armar por si acaso él, para disuadirlo de que él me ataque. Y eso lleva a una carrera de armamentos infinita. E incluso puede llegar, y así ha sido el caso, de muchos enfrentamientos y conflictos armados. Ese es el caso de las guerras en Oriente Medio, evidentemente. Por lo tanto, sí que contribuyen a crear conflictos. Seguro. Y podría ser incluso introducirse en los países que sean donde se detecte que no hay mucha estabilidad para ayudar a crear el conflicto. O sea, ya no es solamente que se arme el de al lado, sino que te das cuenta, te metes en diferentes países donde puedes crear focos de inestabilidad para luego venderles, crear el conflicto y luego venderles el armamento. Claro, también. Pero para ilustrar lo que le explicaba, mire, Estados Unidos ha armado a los kurdos en la guerra de Siria porque le favorecía atacar a los rebeldes y sobre todo a Daesh y a algunos otros grupos considerados por ellos terroristas. Pues eso motivó que Turquía atacara a los kurdos, porque no quería que los kurdos estuvieran armados y los ha atacado, y por lo tanto, si los kurdos se arman, Turquía interviene y ataca. Hemos hablado de Arabia Saudita. Arabia Saudita se está armando, es en este momento el segundo principal comprador de armas del mundo. Pues, ¿por qué? Porque rivaliza con Irán. Y Irán es el otro gran país que se está armando precisamente porque Arabia Saudita se está armando y porque los dos rivalizan, unos son sunitas, los otros chiitas, por digamos, la hegemonía dentro de Oriente Medio. Eso puede llevar a que algún día, bueno, en realidad ya se están peleando en Yemen, Irán y Arabia Saudita, porque Irán apoya a los rebeldes hutis y Arabia Saudita los bombardea. En realidad se están peleando en la guerra del Yemen, pero puede llegar que incluso se peleen y por luego se peleen
se produzca una guerra entre los dos. Y los dos se están armando. Los dos se están armando. España está armando a Arabia Saudita. Por lo tanto, claro que favorece la aparición de guerras. Y puede que incluso estalle, ¿por qué no? No es descartable una guerra entre Irán y Arabia Saudita, no, en absoluto. Paralelo a esto, lo que se está viendo también es que en lugar de una guerra exterior, está reforzando la guerra interior. O sea, no la guerra interior, sino el control de la sociedad, ¿no? Una de las Sí. Yo he puesto esta última diapositiva que tenía, es de otras charlas, pero ya que ha salido esta pregunta, una cuestión que nos debería preocupar, hoy hemos hablado de militarismo y de industria militar, pero después de los ataques a las Torres Gemelas en el 2001 y el inicio de la guerra contra el terrorismo, una guerra absurda, porque todos sabemos que los medios militares no sirven para acabar con el terrorismo. Bueno, ustedes han tenido un conflicto aquí interno y no creo que el ejército hubiera podido resolverlo. Pues tampoco tenemos medidas militares para poder acatar, quiero decir, resolver los ataques. En Barcelona tuvimos uno hace ahora un año y no creo que los medios militares impidieran que el ataque en las Ramblas de Barcelona. Y en cambio ha habido un desplazamiento a los ámbitos de seguridad. Cada vez vemos más cómo la seguridad se está militarizando. Si uno va a Francia y si uno va a Italia, se encontrará cómo el ejército está patrullando por las calles. Y todas las embajadas y todos los consulados y muchos centros considerados objetivo de un posible ataque terrorista, hay militares en la puerta patrullando. Por lo tanto, hay una creciente militarización de la seguridad, aparte de otros efectos también nocivos, como es recorte de derechos y libertades para la propia población. Por lo tanto, hay una securitización cada vez más de la sociedad civil. Y eso es un problema grave y por eso lo acabo diciendo que se puede avecinar un mundo cada vez más orwelliano, porque nos están controlando más, nos controlan en las redes sociales muchísimo, nos controlan por todos los, si quieren nos pueden seguir perfectamente a través de los múltiples sistemas que hay de redes de observación y por lo tanto tenemos un problema cada vez más grave. Por ejemplo, y aquí no quiero alargarme más, el control de fronteras. La Unión Europea ha creado eso que se llama Frontex. Frontex es una agencia de control de la inmigración, pero cada vez es más militarizada. Tiene cada vez cuerpos más militarizados, tiene material pesado militar para controlar fronteras y se están, por lo tanto, helicópteros de combate, cada vez tienen no tienen fragatas aún, pero tienen unas patrulleras fuertemente armadas. Por lo tanto, el tema de la migración se está militarizando. Ya hemos visto cómo con los refugiados se ayudaba a países fronterizos, todos los países del norte de África, y se les da ayuda militar, inclusive ayuda militar para impedir la llegada de inmigrantes hacia Europa. Por lo tanto, hay cada vez más una militarización de la seguridad. Diga usted. Diga usted. Bueno, además supongo que eres un testigo de otro tema, privilegiado, ¿no? Bueno, relacionado con el militarismo, es decir, bueno, con la propia crisis del Estado, es decir, bueno, teniendo en cuenta lo que ocurrió hace un año, etcétera, bueno, pues que hagas un pequeño análisis, ¿no? ¿Cómo? Teniendo en cuenta los acontecimientos que ocurrieron hace un año, es decir, 1 de octubre, bueno, la crisis del Estado, es decir, en Cataluña, y la patita, ¿no? Que vimos asomar, ¿no? ¿Cómo eran los piolines, etcétera? Bueno, pues toda digamos, el papel que... Un pequeño análisis te pido. Es
que ya sé que un pequeño análisis de la situación actual y las variables, digamos, militares, ¿no? También del poder militar en esa... El conflicto catalán es un problema, un conflicto muy complejo, en que hay muchas aristas que yo ahora soy incapaz de, en este debate, abordarlo en todo su conjunto. Yo, como estoy implicado como catalán y lo vivo, estoy muy preocupado por el conflicto que vivimos. Y hay responsabilidades por todas las partes. En primer lugar, por el Estado español, por no escuchar la voz de los catalanes que piden que sea escuchado su voz y su voto para decidir su futuro. Pero también hay críticas a hacer al gobierno autonómico por romper la baraja de juego, el contrato social establecido a través de un estatuto de autonomía y de una constitución, y tirar al derecho y, por tanto, y romper el juego e ir a una consulta, como fue el 1 de octubre, que todos sabíamos, que no sería válida, ¿no? Sería válida. Ahora, la actitud del gobierno central enviando allí a 4.000 guardias civiles y la represión durísima que se llevó a cabo el 1 de octubre en los centros electorales, masacrando en muchos casos a la población que defendía las urnas, es un acto de barbaridad que hay que denunciar y, por lo tanto, muy preocupante que en Cataluña se haya, digamos, actuado de forma tan arbitraria y de forma tan brutal contra la población que defendía el poder votar en una consulta que, aunque no fuera legal, pues tenían derecho a hacerla. Por lo tanto, ya si con esto he respondido a su pregunta, otra cosa es el conflicto, porque el conflicto sigue y lo tenemos. Y una cosa es que denunciemos la brutal represión. Espérense que no he acabado. Pero hay más cosas, una otra cosa que sí que quiero añadir, porque en el debate sobre el conflicto que se vive en Cataluña, los partidarios de la independencia y de la creación de un Estado propio y separado del Estado español, también ha habido el debate sobre la necesidad de tener un ejército o no. Y eso es lo importante en este debate que tenemos hoy aquí. Porque eso es lo que me interesa a mí, porque si al final el Estado catalán que se cree va a ser a imagen y semejanza del resto de los estados que siguen por inercias del pasado, en el sentido de que para sentirse seguros han de tener ejército, cuando Cataluña, por la situación geográfica en que se encuentra, está rodeada de países que no son, ni mucho menos, enemigos, porque si alguna posibilidad tiene Cataluña algún día de crearse como Estado, será de forma amistosa con el Estado español, no como enemigo, porque crearse un enemigo sería absurdo. Y por otro lado tenemos Italia, tenemos Francia por el otro lado, y estamos en el extremo este de España, de la península ibérica. Cataluña no necesita un ejército. En cambio, ese debate ha estado escondido. O bueno, y una parte, también hay que decirlo, una parte de los independentistas quieren ejército. Y en eso, pues yo, para crear un Estado que sea a imagen y semejanza del resto de estados a los cuales critico, pues la verdad, quizás no lo pensemos, pero para crear más de lo mismo, yo quisiera crear un Estado, en Cataluña, muy diferente. Un Estado muy diferente. Si me van a crear lo mismo que ya tenemos con el Estado español, pues la verdad que me lo tengo que pensar un poco. No sé si he contestado su pregunta. Bueno, eskerrik asko. Kanpoan daukazue aukera hori, informazioa jasotzeko nahi bazue, han idatzi dezakezu eta libururen bat ustedes gelditzen dara. Creo que queda algún libro y también podéis apuntar vuestro nombre y vuestra dirección para que os podamos seguir informando. Se han agotado, si alguno quiere el libro, yo se lo podré enviar, de todas maneras. Tú.